Jacinta Molina está con nosotros de vuelta para contarnos que ya terminó este encuentro entre los cancilleres de Ucrania y Rusia, además realizado en Turquía, ¿no? Así es, en poco más de una hora duró este encuentro con la mediación de Turquía. No hay grandes avances, no hay, por ejemplo, un acuerdo en un cese al fuego. Lo ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que incluso se mostró decepcionado porque comentaba en una conferencia de prensa conjunta, y vemos ahí la imagen del canciller ruso, Sergei Lavrov, porque lo cierto es que ellos están entregando declaraciones por separado a los medios de comunicación luego de terminar esta conversación. Lo comentaba el canciller ucraniano, que él iba con el objetivo de solicitarle a Rusia un alto al fuego de 24 horas en Mariupol para poder establecer ahí un corredor humanitario que permitiese la evacuación de civiles. Ha comentado el canciller ucraniano que no hubo voluntad de su homólogo ruso en esa situación. En cuanto a los puntos ya más políticos de fondo de esta crisis y que hemos discutido anteriormente, como estas exigencias que tiene Rusia de que Ucrania se declare neutral, es decir, que renuncie a su aspiración de ser OTAN, que reconozca también territorios como Crimea como parte de Rusia, además de las repúblicas separatistas del Donbass. Lo que se ha comentado es que el canciller ruso le manifestó a su homólogo ucraniano que eso se discute en estas conversaciones que están llevando delegaciones en Bielorrusia, no en esta oportunidad donde estuvieron ambos cancilleres dialogando con la mediación de Turquía. Había muchísima expectativa porque era la primera vez que dos funcionarios de alto rango se encontraban desde el inicio de esta guerra en Ucrania, pero según las informaciones, las declaraciones que vemos todavía siguen entregándose, según lo que ambos han comentado de momento a los medios internacionales. No hay grandes avances, continúa la guerra, y lo trascendental, que es, por ejemplo, un alto al fuego, que se acabe este conflicto, no hubo acuerdo en esa materia en esta reunión. Bien, Jacinta, vamos a tomar contacto ahora con Daniel Matamala, que está en Ucrania, y partir preguntándote, Daniel, ¿cómo están viendo ahí los ucranianos estas conversaciones que hay al más alto nivel, esta vez en Turquía, con estas novedades también de que no habría cese al fuego y que no hay mayores avances en las posturas de uno y otro lado? Daniel, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo están? Sí, muy buenos días. Claro, lo que Jacinta nos informa es bastante importante, algo desalentador, que al menos las primeras informaciones entonces hablen de que no hay avances, porque había esperanzas de que una reunión ya de este nivel con los cancilleres rusos y ucranianos, con un país haciendo de mediador, con algo más de formalidad, pudieran llegar a algún avance. Vamos a esperar si el resto de las informaciones nos dicen algo más al respecto, porque claro, es desalentador sin duda ver que esta opción puede terminar sin nada concreto. Y además porque había algunas señales de flexibilización de las partes que también era importante considerar y tomar en cuenta. El hecho de que en esta entrevista con la ABC el presidente ucraniano hubiera dicho que se podía conversar de estos temas, del estatus tanto de Crimea como de las repúblicas independentistas, también del tema de la OTAN. Había dicho el presidente ucraniano que de todas formas ellos sentían que en la OTAN no había gran interés por incorporar a Ucrania, y también las palabras que llegaron desde el gobierno ruso reconociendo de alguna manera que no era la intención de Rusia realizar un cambio de régimen, o sea, derrocar al presidente ucraniano, algo que claramente es un cambio con respecto a las declaraciones que previamente había hecho Vladimir Putin, en las cuales, ustedes recordarán, decía que el fin de la invasión era desnazificar a Ucrania, y que caracterizaba al gobierno ucraniano como una banda de drogadictos y de neonazis. Claramente había habido un cierto cambio en las posturas, una cierta flexibilización que hacía tener ciertas esperanzas. Al parecer, las primeras informaciones, nos lo contaba Jacinta de inmediato en vivo, no son tan alentadoras con respecto a los resultados de esta primera reunión. Habrá que ver qué más es lo que ocurre. Les quiero contar que estamos en Vinnytsia, cerca de 250 kilómetros al sur de Kiev, una ciudad que de alguna manera sigue funcionando de manera algo lenta, porque claro, hay mucha gente que ya ha salido de aquí, se ha retirado de la ciudad hacia lugares más seguros de Ucrania o hacia la frontera, derechamente con Polonia. Sobre todo después del ataque que sufrió el aeropuerto de Vinnytsia, el aeropuerto local, que fue destruido por 8 misiles rusos lanzados desde el Mar Negro y que tuvieron como consecuencia principal la muerte de 9 personas. De alguna manera eso ha movilizado mucho a gente que se está yendo de la ciudad, otros han decidido todavía quedarse. Aquí
que las sirenas que avisan de un posible ataque aéreo son constantes. La verdad es que desde que llegamos ayer hemos escuchado por lo menos unas 15 sirenas, sobre todo durante la noche, cuando hay toque de queda es constante el sonido de las sirenas y eso hace que evidentemente la vida acá sea un poco difícil. Y acabamos de encontrar, a ver si nos pueden ayudar acá nuestro equipo para... A ver si nos pueden ayudar, por favor. Bueno, justo se lo están llevando. Acá una persona que no solamente habla inglés, sino habla incluso un poquito de español, lo que aquí en Venecia es bastante difícil de conseguir, obviamente. Hi, how are you? Hi, fine. ¿Hablas algo español? Un poco. ¿Cuál es tu nombre? Roman. Roman. You live here or you are coming from other place of Ukraine? I came from another city in Ukraine, so because the situation is not in Dnipro, the city I'm from, is quite normal at the moment, stable I would say, but one day when we woke up in the morning and see that the atomic station plant in Zaporizhia city was attacked by Russian forces, I decided to took my mother and we decided to leave the city because it was really dangerous. Él dice que viene de Dnipro y que la situación todavía era algo estable, pero cuando ocurrió lo de la planta nuclear, ustedes recuerdan que fue el ataque contra la planta nuclear de Zaporizhia, consideró que ya era demasiado peligroso y con su madre decidieron venirse hasta acá. Will you stay here or will you go to another place? ¿Se van a quedar acá o van a ir a otro lugar? I'm planning to send my mom abroad because I feel like my responsibility is to save her life for the first place, and then I will come back to my city because we have a shelter there and we host like 100 people, mainly children from most destroyed areas, from Kharkiv, from Donbass, and we have a shelter there. We help them to stay there, we have like very good place to keep them safe. Él dice que va a llevar a su madre, a llevarla al extranjero porque siente su deber salvar su vida y luego va a volver aquí porque tiene un refugio donde tienen cerca de 100 personas, la mayor parte de ellos niños que vienen de otros lugares como Kharkiv, por ejemplo, y que ahí les dan algún tipo de refugio. Are you afraid that this city, Vinnytsia, will be attacked by the Russians? ¿Temes que esta ciudad sea atacada por los rusos? We have a feeling there is no progress right now in negotiations on the high level. And it's a risk that we could have a problem, the same problem that we have in the regions like Donbass. We could have the same here. We feel this, but we hope for the best, and we hope that Vinnytsia could avoid this problem. Bueno, dice precisamente lo que conversábamos, ¿no? Que no hay avances en estas negociaciones de alto nivel y por lo tanto tenemos temor que aquí pase lo mismo que va a ocurrir en el Donbass, pero esperamos que finalmente las cosas vayan bien. Muchísimas gracias. Gracias. A ver si luego podemos también para ir a reportear el tema del refugio, que sería interesante también que lo podamos ir a ver más adelante. Estamos aquí en la plaza principal de Vinnytsia, que como ustedes ven además tiene una serie de monumentos, incluso de la época soviética, a los héroes de guerra y varios monumentos que como ustedes ven también más allá están llenos de flores y de estas cintas, ¿no? Azules y amarillas que son omnipresentes, la verdad, en distintos puntos de Ucrania, precisamente para desear a las tropas que puedan volver bien a casa. Se ven en muchos lugares estas cintas azules y amarillas, mucha gente las lleva también en sus brazos, en sus muñecas, como un símbolo también de resistencia y de ayuda hacia quienes están combatiendo. Y como ustedes ven, claro, ya algunas personas comienzan a saber esta noticia de que lamentablemente no hay buenos resultados de estas primeras negociaciones de alto nivel que se han llevado adelante durante la mañana de hoy en Turquía. Sí, Daniel, te quería hacer una pregunta respecto de cómo ha tomado la población o cómo sientes tú que ha impactado el ataque que se registró a un hospital pediátrico en Mariupol, con toda la crudeza que eso significa, con todo lo condenable que fue esta actitud por parte de Rusia, con las imágenes que son impresionantes, pero además ahí tenemos las imágenes de este lamentable ataque que se registró en ese lugar, además con niños que tuvieron que ser trasladados a refugios esperando no ser afectados por estos bombardeos. Pero al margen de eso también, ¿qué tanto impacto está generando las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y Rusia? Porque ayer el portavoz de la Casa Blanca dijo que no sería raro que Rusia pudiera dirigir un ataque con armas químicas o biológicas contra Ucrania. ¿Qué tanto asidero puede tener eso y qué tanto está generando temor en la población que hasta ahora a lo mejor no había evacuado?
Claro, la verdad es que no hay mayores antecedentes de que efectivamente Rusia esté planeando conducir un ataque como ese. Es algo que dice Estados Unidos y que también hay que considerar en medio de esta guerra de propaganda en que están ambos lados. No hay por ahora antecedentes de alguna fuente imparcial que diga que efectivamente Rusia tiene pensado utilizar este tipo de armamento contra la población civil acá en Ucrania. Ahora, efectivamente hay el tema del hospital, de la maternidad atacada, ha sido tremendamente fuerte. Acá fue el propio presidente, de hecho, quien dio a conocer esa información. Luego se conocieron más detalles por medio del alcalde, de las imágenes que comienzan a llegar. Todavía no está muy claro qué tanto estaba funcionando ese hospital. Todavía se había dicho que había 17 heridos y que, lo dijo el presidente también, había niños bajo los escombros. Estamos esperando todavía una información más clara y, de nuevo, de fuentes ojalá más imparciales que nos permitan decir efectivamente qué tanto estaba en funcionamiento, cuántos niños podrían haber sido afectados y cuál es la dimensión de esa tragedia humanitaria allí en Mariupol. Pero esas imágenes han sido repetidas hasta el cansancio aquí por los medios ucranianos. La televisión ucraniana es básicamente en estos días una especie de cadena nacional que transmite prácticamente todos los canales, transmiten casi todo el día un informativo con además mucha propaganda patriótica, y que básicamente uno ve las imágenes y son dos cosas. Una cosa, se ve un ejército ucraniano triunfador, un ejército ucraniano que resiste a la invasión, y por otro lado la destrucción y el sufrimiento de los civiles. Esas son las dos cosas que uno puede ver prácticamente todo el día en la televisión ucraniana, y este ataque al hospital efectivamente ha causado, como es obvio, honda conmoción en el mundo entero y también en Ucrania, donde se le presenta como de alguna manera la muestra de que Vladimir Putin está dispuesto a cualquier cosa. No es la primera vez que un recinto hospitalario es atacado. Según el recuento que lleva la Organización Mundial de la Salud, 18 ataques ya han sido dirigidos contra hospitales, recintos sanitarios o trabajadores de la salud, dejando 10 personas muertas esos ataques. De modo que, más allá de los detalles que todavía no conocemos exactamente de lo ocurrido en Mariupol, lamentablemente no ha habido una preocupación clara por intentar salvaguardar a los profesionales de la salud, a los enfermos, a los médicos y a las instalaciones hospitalarias de los ataques en esta guerra. Daniel, ¿qué tal? Jacinta por acá. Para complementar esa información y citando fuentes del gobierno de Ucrania, eso sí, recientemente se ha informado de al menos tres fallecidos en ese bombardeo a ese hospital, uno de ellos una niña. Información, reitero, eso sí, que viene desde el gobierno ucraniano. Te quería preguntar, primero, ¿qué se sabe de eventuales corredores humanitarios que permitan evacuación durante el día de hoy? Más temprano, el presidente Volodymyr Zelensky hablaba de la posibilidad de 6 o 7 que pudiesen realizarse el día de hoy. ¿Qué se sabe en Ucrania de aquello? Y segundo, ¿cómo se recibe en ese país ya la negativa que le da Estados Unidos a esta propuesta de Polonia, en medio de declaraciones cruzadas, por cierto, de estos jets que se podrían entregar a la defensa ucraniana? Los había solicitado el gobierno de ese país, los ofreció Polonia, pero de cierta manera entregándoselos a Estados Unidos, una propuesta que fue rechazada de plano el día de ayer por las autoridades de ese país. ¿Cómo se recibe en Ucrania también esa información en momentos en que sabemos la retórica también del gobierno ucraniano está apuntando a Occidente de cierta manera por la poca ayuda, dicen, que han recibido en medio de este conflicto? Sí, hola. Sobre lo primero, Jacinta, lo que sabemos es la información que efectivamente entregó el presidente Volodymyr Zelensky sobre estos corredores humanitarios que se podrían implementar hoy. La verdad es que ayer uno podría decir que por primera vez funcionó de alguna manera alguno de los corredores humanitarios que habían sido un desastre, la verdad, en los días previos, y por lo tanto hay cierta esperanza de que esto pueda nuevamente funcionar, al menos en algunos lugares. Esperemos cómo se desarrolla eso durante la jornada. Y sobre lo segundo, la verdad es que aquí hay un ajedrez geopolítico de grandes dimensiones. Lo que ocurre, claro, es que Ucrania necesita esos aviones MiG-29 polacos que son fáciles de operar para los pilotos ucranianos, son de la era soviética, funcionan, digamos, con ese tipo de parámetros. Polonia lo que ha dicho es que no los va a enviar directamente, sino que de alguna manera le pasó la pelota a Estados Unidos, diciendo: vamos a transferir estos aviones a la base aérea de Ramstein. La base aérea de Ramstein es una base estadounidense que está ubicada en territorio alemán, y por lo tanto lo que dice Polonia es básicamente entregárselos a Estados Unidos y que Estados Unidos vea luego cómo se lo hace llegar a Ucrania.
Polonia no quiere involucrarse tan directamente en una acción como esa contra Rusia, pero Estados Unidos tampoco quiere. Y por lo tanto los estadounidenses se han lavado las manos también aquí y han dicho que eso no estaba conversado con el gobierno polaco y que ellos no están de acuerdo. Por lo tanto, por ahora está todo en una disputa diplomática en que de alguna manera Polonia le pasa la pelota a Estados Unidos le pasa la pelota a Polonia y Ucrania presiona fuertemente. De hecho, el tema del hospital ha sido muy utilizado también por el presidente ucraniano. A propósito del bombardeo al hospital en Mariupol, también el presidente Zelensky dijo que es necesario implementar una zona de exclusión aérea para evitar que los criminales y los terroristas, según dijo, sigan atacando a los niños, sigan atacando a los hospitales y sigan atacando a los civiles. O sea, ese tema del hospital se está utilizando precisamente para reforzar la petición principal que le hace Ucrania a la OTAN, que es establecer esta zona de exclusión aérea o en su defecto al menos entregarle los aviones que necesita para poder de alguna manera combatir la enorme superioridad que tiene en esa área Rusia. Pero la OTAN ya ha sido muy clara en que no va a establecer esa zona de exclusión aérea, porque una zona de exclusión aérea supone que los aviones de la OTAN sobrevuelen Ucrania y si hay aviones rusos que sobrevuelan la zona, que los derriben, lo cual evidentemente significaría ya entrar a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, que es precisamente lo que la OTAN quiere evitar. Y en el tema de los aviones, como vemos, Polonia y Estados Unidos mantienen esta especie de ajedrez sobre quién se hace responsable de entregar esos aviones y llevar esos aviones hacia los ucranianos, algo que ambas partes de alguna manera quieren evitar. Daniel, ¿cómo continúan las condiciones para trabajar ahí en la ciudad donde estás? ¿Se han podido mover con normalidad? ¿Han tenido que pasar distintos controles? ¿Cómo ha estado esa situación ahora en las últimas horas, justo ahí en la localidad donde estás? Bueno, hay toque de queda, eso nos impide salir. Nosotros en el Lviv podíamos salir con toque de queda porque teníamos una autorización especial, pero eso es en cada oblast, que son las regiones de Ucrania, cada oblast tiene una autoridad militar distinta y por lo tanto son autorizaciones diferentes. Entonces en el toque de queda no podemos trabajar. Durante el día está lleno de controles, eso es bastante habitual. Más temprano en la mañana fuimos al aeropuerto, no pudimos grabar dentro del aeropuerto, no se nos permitió grabar la zona donde fue el ataque de los misiles y cuando estábamos grabando en otro lugar hubo un control, esto es relativamente habitual que llegan entonces militares y policías a hacer los controles de rigor, a preguntar en qué estamos grabando, presentar los documentos, lo que ya sabemos que es más o menos habitual, pero fue un tema que se resolvió sin mayores complicaciones. Así que hasta ahora la verdad es que podemos hacer nuestro trabajo siempre con una serie de restricciones. Estaba prohibido para los medios de prensa grabar militares, instalaciones militares, checkpoints. Nosotros siempre hablamos de los checkpoints, no los mostramos mucho porque bueno, hay una prohibición de grabar ello o de grabar edificios administrativos o que puedan tener algún interés estratégico. Pero salvo eso, hasta ahora hemos podido trabajar sin mayores dificultades y tratando, por cierto, de movernos por esta zona donde de alguna manera la tensión ya es mucho mayor. Si en Lviv, por ejemplo, el tema de los posibles ataques es todavía algo teórico, aquí es un asunto real. Aquí el aeropuerto fue atacado, aquí murieron 9 personas y aquí las sirenas, la verdad es que son ya un sonido constante. Las personas también, por lo mismo, los que se mantienen acá, restringen sus actividades, intentan no salir demasiado, precisamente porque existe el temor de que en cualquier momento pueda haber un ataque. Toda esta zona está bajo el alcance, digamos, de los misiles rusos. Sencillamente esto depende de cuáles son la estrategia de los rusos, qué ciudades pretenden atacar en qué momento, qué lugares consideran estratégicos, pero toda esta zona está claramente bajo la posibilidad inminente de ser atacada en cualquier momento, tal como ocurrió acá el domingo con ese ataque de 8 misiles contra el aeropuerto local. Perfecto, Daniel, te queremos agradecer este despacho y por supuesto nos quedamos muy al tanto de lo que pueda ocurrir en las próximas horas ante la posibilidad de que pudieran surgir además un alto al fuego en los corredores humanitarios que se puedan lograr establecer para que muchas personas puedan dejar las ciudades que están siendo bombardeadas, pero además ante la posibilidad de que pudiera instalarse otra alternativa, ¿no es cierto?, de una negociación de paz. Muchas gracias, Daniel, por tu despacho desde Ucrania. Buenos días. Chao. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es parte de la cruda situación que refleja esta guerra que en un principio se abordaba de otra manera, ¿no? Y con el paso de los días se han ido produciendo declaraciones de Vladimir Putin que lamentablemente van adelantando los escenarios. Cada cosa que ha dicho que no va a hacer, la ha terminado haciendo. Y ayer creo yo que hay un punto de inflexión, Jacinta, respecto del ataque a este hospital, independiente de que haya estado ocupado por niños o por adultos, que era la disyuntiva
exhaustiva que circulaba en términos informativos. Absolutamente, hay condena internacional y Ucrania también está utilizando mucho estas imágenes y el impacto que han generado para acusar a Rusia de cometer crímenes de guerra, de cometer un genocidio contra la población ucraniana en vista de este ataque. Lo que ha dicho el canciller ruso durante esta jornada es nuevamente acusar a fuerzas nacionalistas ucranianas de este ataque. Lo acaba de mencionar recientemente en esta conferencia de prensa. A propósito de las declaraciones que tú comentabas, Karina, que se han ido escuchando desde que se inició este conflicto y cómo van variando o cómo se van diferenciando con los hechos que hemos visto. Fíjate que también el canciller ruso mencionaba que no era intención de Rusia invadir Ucrania o cualquier otro país. Declaraciones que ya están siendo comentadas muchísimo en redes sociales porque en las imágenes se ve y en los mapas también que hemos revisado se ve el avance que está teniendo Rusia en Ucrania cuando ya se cumplen 2 semanas de esta guerra. Claro, lamentablemente todo lo contrario de lo que dicen en los discursos las autoridades y en este caso Vladimir Putin y las autoridades de rusas también. Muchas gracias, Jacinta, y seguimos muy pendientes de lo que pasa en Ucrania con esta guerra. Por supuesto, cualquier información de último minuto nos avisas y retomamos el contacto. Gracias, Jaci. Nos vemos.